¿Qué tal, amigos? Buenos días. Cumplen 16 días de la campaña electoral dentro del cronograma previsto para las elecciones del 7 de febrero, en que elegiremos presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Hoy nos acompañará Andrés Arauz, candidato por la alianza UNES Lista 1, con quien analizaremos las propuestas de su plan de gobierno. Es nuestra agenda para hoy. Bienvenidos. Aquí empezamos. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Andrés Arauz Galarza es candidato por la lista 1, tiene 36 años de edad, es máster en economía, casado, padre de un niño. Dentro de su trayectoria laboral fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica del 2007 al 2009, después trabajó en el Banco Central del Ecuador y fue director general bancario entre el 2011 y 2013. Posteriormente, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades. Y en el 2015 fue director general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Bienvenido, candidato Arauz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Queremos mandar una señal de unidad nuevamente el día de hoy, porque estamos encaminados a recuperar el trabajo, el futuro y la dignidad. Bueno, vamos a empezar precisamente con el análisis de lo que usted está proponiendo dentro de su campaña, y uno de los puntos es esta entrega de $1.000 a 1 millón de familias ecuatorianas. Usted ha dicho puede ser a través de un solo pago o en 5 pagos de $200, y para esto de aquí lo proyecta como para reactivar y dinamizar la economía. Pero ¿cómo se proyecta eso en un plan sostenido de reactivación? Bien, efectivamente nuestra prioridad exclusiva en el corto plazo para la economía nacional es la recuperación económica. Y hemos planteado $1.000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque es importantísimo restablecer la confianza entre los ciudadanos y su gobierno para poder restablecer el tejido social y productivo de nuestra patria, para poder recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Las madres de familia se han visto realmente en una situación terrible, en donde ha habido total negligencia y abandono por parte del Estado. Pero en realidad ese bono, que va a ser por una sola vez, ¿cómo va a ser dirigido para esa reactivación? Como yo le digo, para lograr encaminar esa reactivación económica que necesita. Todo comerciante sabe que tiene más ventas cuando hay más circulante en la economía. ¿Y cuándo hay más circulante? Cuando las familias tienen dinero en sus bolsillos. Al poner ese dinero a las madres de familia, van a salir a comprar al mercado, al local comercial, a la tienda, y la economía del barrio se reactiva, y de esa manera se contribuye a generar una reactivación en el resto de la economía nacional. Todo el mundo lo sabe, todo comerciante sabe que cuando las familias tienen más recursos, también tienen más ventas. Bueno, pero alcanzará para cubrir un par de cosas y luego ese dinero nuevamente se acabará. ¿Cómo van a ser escogidas ese millón de familias a los que se destinaría este bono en caso de usted llegar a la presidencia? Mira, esto es para empezar una recomendación del secretario general de las Naciones Unidas. Estamos haciendo un planteamiento que es el estándar a nivel internacional. Lo han aplicado Perú, Brasil, Guatemala, Estados Unidos. Ahora están hablando hasta de $2.000 en Estados Unidos. Así que es una práctica común, pero muy importante en el contexto de la pandemia. Ahora sí, evidentemente esto será por una sola vez. ¿Y cómo serán escogidas las familias? Recuperación. Pero luego vamos a un plan de trabajo digno, un plan de alivio de deudas, un plan de recuperación económica integral mediante la obra pública, mediante el crédito productivo para los emprendedores, los agricultores, los jóvenes, las mujeres de nuestra patria, los pueblos y nacionalidades. Y algo muy importante, Liz, vamos a un programa de contratación de 400,000 jóvenes mediante el sistema de copago de nómina, en donde el Estado cubre la mitad del sueldo de los jóvenes que sean contratados por empresas, asociaciones, cooperativas, la pequeña y mediana empresa también. Ahora ya vamos a hablar de eso. No me ha contestado cómo van a ser escogidas las millón de familias que van a recibir ese bono en caso de que usted llegue a la presidencia. Mira, nosotros estamos afinando la definición de ese millón de familias. Una buena base para poder plantear las beneficiarias serán las madres de familia registradas en el sistema del registro social del gobierno nacional, que ha sido diseñado inclusive con cooperación con el Banco Mundial, pero obviamente requiere actualización con el estado de salud, el costo económico, el impacto que han sufrido las familias
en el contexto de la pandemia. Bueno, porque hoy por hoy se proyecta que hasta abril de este año 1.500.000 personas reciban el bono de desarrollo humano. Si esa fuera la lista, 500.000 quedarían fuera. Usted ha dicho que va a financiar esto. Eso. No está estimado que sea 1.500.000. Tristemente, hasta abril es lo que proyecta el Ecuador ha sido el único país en América Latina que tuvo recortes de beneficiarios en el contexto de la pandemia, y eso lo certifica la CEPAL y las Naciones Unidas. Así que estamos más bien muy preocupados porque nos demuestra claramente las negligencias y las prioridades que ha tenido este gobierno, que es desatender a la familia ecuatoriana por enviar la plata fuera al exterior. Pero el compromiso del Ministerio de Inclusión Económica y Social es llegar hasta abril a 1.500.000 beneficiarios. Tristemente, los compromisos de este gobierno no tienen valor para la ciudadanía. Hemos visto cómo han traicionado su mandato y no creemos en esa palabra. Lo otro son cifras habladas por las Naciones Unidas. Ahora, hablemos de financiamiento, de estos $1.000 a $1 millón. Usted ha dicho que traerá el dinero de fuera, pero ese es un dinero que no le pertenece al gobierno, es dinero que le pertenece a los depositantes. Puede citar ejemplos, municipios, prefecturas. Va a tocar un dinero que forma parte de una reserva. Mira, la labor de todo banco es dar crédito. Y en este caso el Banco Central también. Usted podría decir, bueno, y la plata que está depositada en un banco, ¿por qué la prestan a otro? Evidentemente ese es el negocio, pues se llama intermediación financiera. Y en este caso el Banco Central, en vez de estar intermediando esa plata, enviándola a Suiza, al Banco de Basilea, queremos que le invierten las familias ecuatorianas, pudiendo generar la reactivación económica y no teniendo la plata guardada en el exterior. Yo fui director general del Banco Central del Ecuador. Yo sé de lo que estoy hablando. Esto sí se puede hacer de forma responsable, técnica, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos y a la vez generando economía en el país. Eso es lo que queremos, aportar a fortalecer la dolarización, pero impulsando la actividad económica para la familia ecuatoriana, que es nuestra prioridad. Pero hay antecedentes en ese sentido, economista Arauz. En el gobierno anterior se utilizó como fuente de financiamiento el Banco Central. Hoy hay un hueco de $7.000 millones porque no se devolvió ese dinero, sino en acciones de compañías. Con ese antecedente, ¿por qué el Banco Central debería entonces nuevamente confiar y dar ese dinero cuando no hubo una devolución del mismo, ya digo, como un antecedente, ¿no? Mira, yo sé que a veces hay la intención de desinformar respecto a temores sobre las políticas de recuperación para la familia ecuatoriana. Nosotros hemos visto como tristemente se otorgó un salvataje bancario en el 99 y nadie se quejó de que no se devolvían los recursos. Vimos cómo este gobierno dio un salvataje a las familias y empresas más ricas de este país, perdonándoles miles de millones de dólares en impuestos. Y aquí estamos hablando de dar apenas $1.000 millones a las familias ecuatorianas que están en una situación desesperada. Pero eso no será la única medida. Vamos a generar también un alivio de deudas para ti, madre ecuatoriana, para ti, padre emprendedor, que se ha visto apretado hasta el cuello con las llamadas todos los días de los banqueros para que tengas que pagar y no tener que mandarte a la central de riesgos. Vamos a generar un alivio importante con plazos más largos, con cuotitas más bajas e inclusive con periodos de gracia para generar un alivio a la clase media ecuatoriana. Economista, pero ¿cuál es su plan B? Porque hoy hay en camino, el gobierno pretende enviar un proyecto de ley que precisamente dicen ellos, para fortalecer la dolarización, haga reformas al Código Monetario. Entre eso, volver autónomo el Banco Central del Ecuador para que no vuelva a ser fuente de financiamiento de ningún gobierno de turno. Si eso se aprobara hasta abril, que es lo que busca el gobierno nacional, quedaría blindado en cierta forma el Banco Central. ¿Cómo entonces cuál sería su plan B para financiar estos proyectos? Ese proyecto de ley es abiertamente inconstitucional. Acabas de mencionar, Liz, la palabra autonomía. Cuando la Constitución dice expresamente, ecuatorianos revisen en los artículos 302 y 303, que el Banco Central es parte de la función ejecutiva. No puede tener tal autonomía. ¿Acaso que es función electoral o función judicial? Tiene que tener supervisión y dirección del gobierno. Pero va a seguir rendiendo cuentas, si no, es lo que dice el proyecto, sí, al Ejecutivo. Todas las instituciones rendimos cuentas, Liz. Todas las instituciones del Estado tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Aquí lo que busca el gobierno es la privatización del Banco Central para que no podamos luego bajar las tasas de interés, eliminar esas comisiones absurdas. Lo que quieren es que los banqueros sigan gobernando a pesar de que el pueblo ecuatoriano elija otra opción. O sea, usted sí es partidario del que el Banco Central sea fuente de financiamiento para lo que requiere el gobierno. Que el Banco Central tiene que estar sometido a las fuerzas democráticas y que no sean los banqueros que lo controlen, sino que sea el pueblo ecuatoriano, a través de un gobierno legítimamente electo, el que destina qué hacer con el sistema financiero, la regulación a la banca, las tasas de interés, las comisiones. Imagínate el absurdo de decir, no queremos que un banco preste.
porque simplemente ellos quieren usar esos recursos para mandar afuera o solo para atender las necesidades de los banqueros. Pero es porque no son recursos del gobierno, es plata que no le pertenece al gobierno. Insisto, la lógica de todo banco es captar depósitos y colocar créditos. Pero ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería el plan B economista en caso de que sí se apruebe esa ley que usted ahora califica de inconstitucional, pero si se la llegara a aprobar? ¿Cuál sería el plan B? Porque ya quedaría, como digo, blindado el Banco Central. Eso no va a ocurrir, Liz. El pueblo ecuatoriano no va a permitir que un gobierno sin legitimidad democrática, con apenas el 4% del apoyo a nivel nacional, quiera aprobar una ley sin que la Asamblea vote. Para información del país, Liz, ahorita el Consejo de Administración Legislativa ni siquiera puede sesionar. Que el gobierno de Moreno mande un proyecto de ley económica urgente, en donde la Asamblea abiertamente ha dicho, no podemos calificar un proyecto de ley urgente. Pero porque están en campaña. Porque 4 de los 7 no pueden sesionar en el CAL. Sería un acto dictatorial de forma abierta, como el que ya vamos viendo también en el ámbito electoral. Seguramente será después de que pase esta campaña. Pasemos a otros temas. Reestructuración de la deuda. ¿Cuál es su plan en ese sentido? Mira, nosotros creemos que las familias ecuatorianas están apretadas, con el agua hasta el cuello, donde reciben acosos todos los días por parte de los banqueros, diciendo que ya tienen que pagar. Claro, solo se estableció una ley humanitaria para favorecer a la banca y ahora viene el momento de cobrar a la familia ecuatoriana. ¿Acaso que es culpa de la familia, del empresario, que estamos viviendo una pandemia a nivel planetario? Necesitamos una reestructuración verdadera, en donde hayan plazos más largos y cuotitas más bajas, donde haya periodos de gracia, en donde no se inflen los costos de los intereses, como hemos visto de buena parte de la banca en el contexto de la pandemia. 300 millones de dólares de utilidades en un contexto de muerte, de dolor, de quiebra generalizada a nivel de los empresarios de nuestra patria. No, necesitamos un gobierno que defienda el sector productivo por sobre los intereses de unos pocos banqueros. Orsola defender el sector productivo, pero también plantea la necesidad de una reforma tributaria progresiva donde paguen más los que más tienen. Y los que más tienen llegan a ser precisamente quienes pudieran estar vinculados con el sector productivo, que se convierte en una fuente generadora de empleo también. ¿No podría ser contradictorio eso? No, en el Ecuador la contribución de los que más tienen está dispuesta constitucionalmente, Liz. Nosotros por supuesto que queremos que los que más tienen paguen, pues. Pero es grabar más impuestos. Es una enorme evasión tributaria. Un gobierno que ha perdonado miles de millones de dólares a transnacionales petroleras, que ha perdonado a las grandes empresas de este país que han tenido su plata en el exterior. Oye, una cosa es tener una política donde dices, vamos a darte una flexibilidad tributaria a cambio de que generes trabajo, empleo, inversión en el país, que traigas los recursos que tienes escondidos afuera. Pero no, en este gobierno se hizo todo lo contrario. Se perdonó impuestos para que manden la plata afuera. Eso es imperdonable, ecuatorianos. En medio de una pandemia nos hemos dado cuenta cómo ha faltado esa plata que fue perdonada por un gobierno vendido a los banqueros. Este gobierno, el que vamos a construir con nosotros, privilegiará el trabajo, el futuro y sobre todo la dignidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va usted a apoyarse o a darle mayor sustento a ese sector productivo cuando se habla incluso de poner más impuestos? Mira, hablemos sobre la evasión tributaria que habla en el Ecuador. Nosotros no vamos a generar más impuestos para el 99% de la población ecuatoriana. Nosotros vamos a impulsar una política de control a la evasión tributaria. Sabemos cómo hacerlo. Es más, mi doctorado es una especialización en los flujos ilícitos. Vamos a evitar que los grupos económicos evadan en el pago de sus responsabilidades. Si quiere, entramos en los detalles. Control a precios de transferencia, evitar empresas fantasmas, deducción del gasto tributario que llega a 5 puntos del PIB. Pero nosotros sabemos cómo implementar políticas recomendadas por la CEPAL y por organismos internacionales que nos permitirán aumentar la recaudación sin subir los impuestos por 2.500 millones de dólares de forma anual, haciendo exactamente lo contrario lo que ha hecho este gobierno, que es perdonar los impuestos a los ricos. ¿Cuál es su posición respecto, por ejemplo, al impuesto de salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas debe mantenerse, porque tenemos que proteger los dólares, que los dólares se queden en el Ecuador. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización, generando recursos para que los dólares se queden dentro del país, para que la dolarización contribuya al desarrollo de los ecuatorianos. Ahora, economista, de ti, empresario, de ti, familia ecuatoriana. Ese sector productivo, ese sector empresarial, precisamente considera que son este tipo de impuestos los que generan también menor competitividad, hacen que la producción en el Ecuador sea cara. Mira, el impuesto a la salida de divisas lo que hace es
fortalecer la dolarización. Gracias a ese impuesto no ha habido un desangre total de dólares de la economía ecuatoriana. Imagínate si dijéramos ahorita, bueno, pueden sacar los dólares sin siquiera pagar el peaje. Tenemos que preservar los dólares en la economía ecuatoriana. En la economía ecuatoriana, facilitando el emprendimiento de las familias ecuatorianas, de los empresarios honestos que contribuyen a generar trabajo en el Ecuador. Y vamos a proteger la producción nacional. Que se escuche bien. Nosotros vamos a establecer un marco de protección a los empresarios nacionales, generando trabajo en el Ecuador, favoreciendo la inversión en el Ecuador, el trabajo en el Ecuador y comprando insumos y materias primas en el Ecuador. Nuestra política será siempre a favor de los ecuatorianos. ¿Cómo y con qué recursos? Ya lo hemos dicho, generando trabajo en el Ecuador. ¿Cómo va a generar esas plazas y cuántas plazas de trabajo? 800,000 fuentes de trabajo digno. A diferencia de otros que proponen la precarización laboral o el trabajo infantil, nosotros proponemos trabajo digno con afiliación a la seguridad social. 800,000 fuentes con inversión de 3,000 millones de dólares en obra pública con los gobiernos locales, para que haya obra en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad, y eso genere fuentes de empleo. ¿De dónde saldrían esos 3 millones de dólares? También crédito productivo para el sector agricultor, para los emprendedores, para los jóvenes, para los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra patria, que necesitan un apoyo también para emprender. Y finalmente, con el copago de nómina, para contratar a 400,000 jóvenes en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, de la economía colaborativa, en donde el Estado pagará la mitad de la remuneración. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Pues en parte de la repatriación de los dólares que ahorita están en el exterior y de otra parte del cierre de la evasión tributaria que he mencionado ya anteriormente. Ahora, esa repatriación de los bienes que están en el exterior, ¿cuánto dinero entonces piensa traer y cómo implementar? Porque tampoco puede ser una situación obligatoria el que traigan los capitales que estén fuera. Mira, hay una parte que corresponde al Estado que por supuesto que vamos a disponer sobre aquella, para que retornen esos recursos que tiene el Banco Central en el exterior y podamos invertirla en las familias ecuatorianas, generando trabajo digno para ti, madre de familia, para ti, padre emprendedor. Pero regresamos al mismo punto inicial, es tocar un dinero que no le pertenece al gobierno, dejar sin reservas y después quizás no tener ni cómo pagarlo. Hay un hueco de 7,000 millones económicos. Se llama intermediación financiera. Por un lado tienes un pasivo donde captas recursos y por otro lado tienes activo donde colocas los recursos. Pero ¿cuál es la garantía de la devolución de ese dinero? Ahora ese activo está en Suiza, necesitamos que esté en el Ecuador. Y la garantía de devolver ese dinero y que no haya un hueco como el que hoy hay o que no se pague con acciones, sino que haya la devolución de ese dinero. Yo creo que es irresponsable y una falacia decir que hay un hueco, cuando tenemos un balance perfectamente cuadrado. Ecuatorianos, por favor, no se dejen engañar. Yo fui director general del Banco Central. Sabemos cómo hacer las cosas. Queremos responsablemente generar una recuperación económica. Mientras unos están preocupados de una situación contable, nosotros estamos preocupados de millones de familias ecuatorianas que la están pasando mal. Sí recibirán una mano y además una reestructuración de deudas para poder tener un margen de recuperación económica. Hemos vivido una pandemia que ha sido una tragedia para el Ecuador. Miles de muertes y una total negligencia de un gobierno que ha privilegiado el pago a los banqueros y no la atención a los ciudadanos. Una pandemia que ha golpeado a todos los países del mundo y para la que nadie estaba preparada. Su posición respecto a un TLC, ahora hay un acuerdo de primera fase firmado con los Estados Unidos, se ha llegado a un punto de acuerdo, se busca retomar esa sociedad comercial, considerando que es un país que recibe producción no petrolera del Ecuador en gran medida y gran parte de esa, más del 80%, corresponde a las pymes. Liz, no quisiera dejar en el aire su último comentario. No creo que hay que justificar la negligencia y el abandono de este gobierno. Sí, claro que nadie estaba preparado, pero una cosa es ser negligente y que la ministra de Salud haya renunciado diciendo el ministro de Economía no me dio ni un centavo para enfrentar la emergencia y dejar abandonado a todo un pueblo. Y otra cosa es, bueno, tener que enfrentar una situación dura. Pero en este país se prepagó anticipadamente 2,000 millones de deuda externa en el momento que nuestros hermanos aquí, especialmente en Guayaquil, estaban siendo enterrados en ataúdes de cartón. Eso sí no podemos permitirlo como ecuatorianos. Antes de hablar de la deuda externa, respóndeme por favor lo que le acabo de preguntar, su postura frente a este tratado con los Estados Unidos que ya está encaminado por este gobierno y que le tocará continuarlo o tomar alguna decisión al gobierno que asume en mayo. Tratado encaminado, solo ha habido una
digamos, un discurso, una narrativa que dice que hay una propuesta de acuerdo. Pero usted avanzaría con esas negociaciones en caso de llegar a la presidencia. Mire, yo le explico técnicamente de qué se trata este acuerdo. Se llama fase 1, que no es nada más que una declaración de intención de que algún día debería haber un acuerdo, pero no se han negociado ni aranceles, ni mesas de acceso. Pero abre la puerta a eso. ¿Usted continuaría con esas negociaciones en caso de llegar a la presidencia? Sí, qué bueno que se haya abierto esa puerta, sí. Nosotros vamos a evaluar las relaciones comerciales, por supuesto, pero siempre defendiendo el trabajo de los ecuatorianos. Si es que eso nos abre más oportunidades para poder exportar a los Estados Unidos, perfecto. Pero si es que eso abre las posibilidades para que de repente entre producción agrícola subsidiada en el ámbito del arroz, en el ámbito del maíz, en el ámbito de la soya, afectando a nuestros productores, por ejemplo, nuestros hermanos de la provincia de Los Ríos, tengan por seguro que nosotros siempre protegeremos a la producción nacional y a ustedes, agricultores ecuatorianos. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos con esta entrevista al candidato Andrés Arauz para seguir analizando sus propuestas de gobierno. Ya volvemos. Estamos conversando con Andrés Arauz, candidato por la lista 1 para la presidencia de la República. Usted, antes de cerrar la entrevista, cuestionaba el hecho de que el gobierno haya dado prioridad a un pago de una deuda. Eso llevó a una renegociación de los bonos y ahora precisamente ayer el gobierno hizo un anuncio de... acaba de conseguir un crédito con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos por $3.500 millones a 8 años plazo, con una tasa del 2.48%, una tasa muy baja que va a permitir precisamente quizás comprar o pagar más bien, perdón, deuda cara, han dicho ellos, con gran parte de ese dinero. ¿Usted qué opinaría de que ese pago de deuda sea, por ejemplo, a China y así poder liberar ese compromiso petrolero que tenemos con ellos hasta el 2022? Pero cuente todos los datos, Liz. Según la declaración de la DFC, la Organización de Estados Unidos que aprobó el crédito, es condicionado a que se logren las privatizaciones, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar a ese punto. Primero quisiera que me conteste si usted, ¿qué opina usted de que sea destinado a pagarle, por ejemplo, a China? El crédito está condicionado a que el gobierno logre las privatizaciones a 3 días de que se culmine su gobierno. Un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular en lo absoluto, quiere hacer negociados de última hora para poder supuestamente acceder a un crédito. Lo que quieren es entregar el patrimonio público, lo poco que le queda al pueblo ecuatoriano, una refinería hidroeléctrica, es una empresa de telecomunicaciones. Ecuatorianos, imagínense si privatizan la empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo vamos pues a invertir entonces en lograr la conectividad rural, en dotar a los ecuatorianos del Internet como un derecho humano, como lo hemos planteado nosotros, en donde cada ciudadano ecuatoriano pueda tener acceso a 1 giga de Internet mensual de forma gratuita para poder acceder al Internet como un derecho humano? Esta es una apuesta a llegar a la economía del siglo XXI en el marco de la pandemia. ¿Descarta usted entonces la monetización de ese tipo de empresas como fuente para obtener mayores recursos e ingresos para el país? Pero por supuesto, pues si de esas empresas más bien lo que le generan es divisas y dólares, tanto a la economía ecuatoriana como al Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos que proteger la empresa pública porque es la que nos permite en este caso desplegar, como le he dicho, en el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una inversión en conectividad rural a 369 parroquias rurales de nuestra patria que no cuentan con Internet, para poder dar becas de conectividad a 6 de cada 10 estudiantes que se han quedado sin estudiar por falta de acceso al Internet. Para eso nos servirá la empresa pública de comunicaciones. Bueno, eso en el caso de CNT. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con empresas como el Banco del Pacífico, los medios de comunicación que fueron incautados y que forman parte de las empresas que tienen su poder el gobierno? Este gobierno y no lograron vender nada. Y ahora, a pocos días antes de irse, quieren supuestamente privatizar a la ¿Pero qué cree usted que debe pasar con estas empresas que le acabo de mencionar, con el Banco del Pacífico, con los medios de comunicación? Las recomendaciones de los organismos internacionales dicen que un gobierno no puede hacer ese tipo de ventas a días antes de irse. Eso en inglés se denomina un fire sale y lo que logra es disminuir los precios de los activos. ¿Usted en caso de llegar a Carondelet con estas empresas que le menciono, por ejemplo, Banco del Pacífico? Nosotros vamos a fortalecer entidades como el Banco del Pacífico para que poder competir justamente
no con los grandes banqueros que han lucrado de esta pandemia, que nos debitan los recursos sin autorización alguna, con los medios de a la clase comunicación media, que generando fueron... comisiones absurdas. Necesitamos un banco de propiedad estatal que más bien sirva para reestructurar las deudas, para dar una mano al emprendedor ecuatoriano y no como han hecho ahora con esa línea Reactívate Ecuador que nadie puede acceder. Necesitamos crédito oportuno y nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Con los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación incautados. Mira, por supuesto que están a la venta. El problema es que nadie ha querido adquirirlas. Así que están a disposición de quien quiera hacer una oferta real. Pero mientras tanto, servirán para comunicar al pueblo ecuatoriano los asuntos de trascendencia. Ahora, regresando a lo primero que no me lo contestó y si quisiera conocer su criterio, se habla, más allá de lo que usted acaba de mencionar, de ese condicionamiento que habría para obtener esos 3.500 millones de dólares, irían destinados a pago de deuda cara. Liz, ¿Eso usted estaría de acuerdo en que se le pague a China para poder liberar esa producción petrolera que hoy está prácticamente comprometida con ese país? Liz, yo sí estudio las condiciones financieras. Ayer no solo me creí el cuento de la cadena nacional del gobierno. Anoche yo me metí a la página web de la DFC de los Estados Unidos, en donde están listadas las condiciones que exigen las privatizaciones. Por favor, ecuatorianos, no permitamos que nos sigan engañando. Aquí vamos a recuperar un gobierno soberano, con dignidad, que permita dar soluciones al pueblo ecuatoriano de forma responsable, por supuesto, de forma técnica, recontra, por supuesto, pero siempre con la prioridad en el corazón, en los ecuatorianos. Me ha contestado con uno de sus mensajes de campaña, pero no lo que le estaría preguntando. ¿Está de acuerdo con que se le pague a China la deuda? Quisiera saber su respuesta. No estoy a favor de las privatizaciones. No estoy a favor de las privatizaciones. Pero, economista, mi pregunta es Estoy otra. a favor de la soberanía del pueblo ecuatoriano. ¿Pero y está a favor de que se pague deuda cara que pudiera hacer con China o no? ¿Cuál es su posición respecto a eso? Pero por Esa supuesto que estoy a favor de que básicamente. se pague la deuda cara. Si la deuda más cara es la que emitió este gobierno, en donde son a 11, a 12% la reestructuración de los bonos a nivel internacional. Mira, nosotros vamos a tener una política de dignidad para nuestro pueblo, pero insisto, nuestra prioridad no va a ser atender a los banqueros, va a ser atender a la familia ecuatoriana generando trabajo y dignidad. Economista, pasemos a otro tema, una propuesta de asamblea constituyente. ¿Qué quiere reformar a través de una asamblea constituyente que consta en su plan de gobierno? Mira, el Ecuador ha vivido un proceso destituyente, en donde los primeros días de su gobierno, el señor Lenín Moreno se reunió con los banqueros y les dijo que odia a los que votaron por él. Eso se llama una traición a la democracia. Se rompe el pacto de convivencia. La democracia es la regla fundamental en la que vivimos en sociedad. Y por eso, luego tuvimos una consulta mañosa, luego tuvimos una vacancia constitucional. ¿Pero hacia dónde va con una propuesta de asamblea constituyente directamente? Eso estoy explicando, porque es importante el contexto en este caso. Hemos visto la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y finalmente vimos que nos impidan revocar el mandato de Lenín Moreno luego de consumada esta traición. Por eso necesitamos un proceso restituyente, en donde el pueblo ecuatoriano recupere la soberanía sobre las instituciones democráticas de nuestro país. Y ahí veremos algunas opciones. Será un pronunciamiento popular, serán enmiendas o reformas constitucionales. Y no descartamos acudir a una nueva constituyente para recuperar la institucionalidad democrática de nuestro país. ¿Cuáles serían los planteamientos? Ya de manera concreta, específica, a través de esa constituyente. Deshacer la consulta mañosa que engañó al pueblo ecuatoriano, que nos mintió, que utilizó a excusas como los temas ambientales o los temas de la niñez para simplemente concentrar el poder y favorecer a unos pocos banqueros por sobre las familias ecuatorianas. Eso de ahí tendría que ver con cambios también que permitan o den paso, por ejemplo, una reelección indefinida. No, de ninguna manera, esa no es la prioridad, por favor. Nuestra prioridad es la recuperación económica, es la recuperación de la institucionalidad democrática. Aquí nosotros tenemos que atender al pueblo ecuatoriano. Por eso este 7 de febrero nos pronunciaremos con contundencia por la lista 1. En esa sábana, Liz, que estábamos hablando de 16 nombres, la tienen facilita. La primera columna, lista 1, y con eso recuperamos nuestra dignidad. Pero usted habla de ir a una asamblea constituyente y posteriormente de garantizar una independencia en la función judicial. ¿Por qué considera que no hay dicha independencia? Porque la concuñada de la judicatura es la concuñada del presidente de la República es la presidenta de la judicatura actualmente. ¿Cómo puede haber independencia si hasta los familiares del señor Lenín Moreno están administrando justicia en nuestro país? ¿Cómo puede haber independencia luego de declarada la vacancia constitucional en donde sacaron a todos los jueces de la Corte? Pero no lo digo yo.
lo dice el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas. Y nosotros acudiremos justamente a esa instancia de las Naciones Unidas para que nos ayude a reconstituir la independencia judicial de nuestro país. Pero consideran que esa independencia judicial se ha dado porque no han actuado de manera, lo he escuchado usted en otras declaraciones y usted ha dicho que esta justicia se ha dedicado a una persecución política. Exactamente. Pero ¿por qué calificarlo de una persecución política cuando es una justicia aplicada con jueces del gobierno anterior bajo un Código Orgánico Integral Penal que dejó precisamente el gobierno anterior? Esa es una pregunta llena de falacias e imprecisiones. Cuando este gobierno cambió a todos los jueces de la Corte Constitucional, cambió a la judicatura, no una, 3 o 4 veces. No ha habido no recordemos a la judicatura del señor Merlo, cuando podemos hablar ahora de la presencia de la concuñada de Moreno, cuando cambió a la Corte Nacional de Justicia en 3 ocasiones. Nosotros queremos que haya una justicia verdaderamente independiente, que tenga como prioridad atender la seguridad ciudadana de los ecuatorianos. Acá se liberan a delincuentes, acá se toman decisiones que impiden que los ecuatorianos recuperen su tranquilidad. ¿Por qué? Porque han tenido como única prioridad, han aplicado como única prioridad el odio y la persecución. Eso nos ha costado demasiado caro, incluyendo en el ámbito de la seguridad ciudadana. Pero precisamente, ciudadana. economista, usted habla de liberación de delincuentes bajo un Código Orgánico Integral Penal que se hizo en el anterior gobierno con la aprobación mayoritaria del partido que usted ahora, o la línea que usted ahora representa. Y usted habla de un cambio total de jueces y tampoco no es 100% real lo que usted dice. Usted habla de un cambio íntegro total. Los jueces que aplicaron la justicia en el caso de sobornos son los jueces que en su momento formaron o estuvieron dentro del gobierno anterior. Yo creo que ahí nuevamente estamos llenos de falacias. Pero los ecuatorianos saben. ¿Dónde están las falacias, economista? Porque ¿Dónde están? todo el país sabe que en el caso sobornos hubo una interferencia grosera por parte del gobierno para lograr esa sentencia. ¿Pero de quién hubo la interferencia? Porque como le digo, son jueces que formaron parte del gobierno anterior también. Es que quiero precisar por el tiempo, economista. Quisiera que me precisen. Sí. Justiciaamarrada.org. Justiciaamarrada.org, ecuatorianos. Ahí está la evidencia de los chantajes, de las amenazas, de las interferencias, de las presiones de este gobierno y sus voceros para poder lograr una sentencia expedita, récord, express en contra de Rafael Correa. Nosotros vamos a defender su inocencia porque el pueblo ecuatoriano lo tiene en su corazón y sabe que eso es una manipulación grosera que hubo de la justicia en contra de un expresidente, solo por el capricho y el odio de un gobernante traidor. ¿Cómo lo va a defender? Mira, nosotros estamos listos para presentar todas las acciones judiciales del caso. El equipo de abogados de Rafael Correa presentará el recurso de revisión, la acción extraordinaria de protección. Pero hubo un tiempo ya para que se presenten todos los recursos, se presentó lo que se tenía que presentar y hay una sentencia. Podemos entrar a la discusión en el ámbito penal, no hay ningún problema. Pero usted sabe que en el ámbito penal el recurso de revisión puede ser presentado incluso años después, cuando se consiga nueva evidencia. Y la evidencia que está ahí en justiciaamarrada.org será suficiente para poder lograr eso, pero la decisión vendrá de los propios jueces. Yo no interferiré. Porque tiene la seguridad de que va a venir de los propios jueces y son los jueces que estarían dentro de este gobierno, los que continuarían cuando asuma un nuevo gobierno de la presidencia. En derecho, porque cuando nosotros logremos la victoria el 7 de febrero, se liberarán de las presiones, las amenazas y los chantajes que ha tenido este gobierno nefasto sobre el sistema de justicia. Pero usted está diciendo y argumentando eso sin sustentarlo en pruebas o dando nombres de quiénes son los que han incurrido en ese chantaje. Publique, por favor, a los ecuatorianos la dirección justiciaamarrada.org. Es evidencia concreta que está dispuesta a toda la ciudadanía. Pero usted pudiera darme nombres, ya que lo leyó, antes de que la gente ingrese a esa página web, porque no todos tienen el acceso. Pudiéramos aquí citar algunos nombres. Mire, podemos ver ahí claramente cómo a través de ciertos operadores incidieron en el contenido de la sentencia en el caso Arroz Verde. Nosotros vamos a ver que los mismos jueces, sin la necesidad de que el Ejecutivo aplique ningún indulto, ni que la Asamblea aplique ninguna amnistía, vaya a tomar una decisión que ratifique la inocencia de Rafael Correa Delgado y logre finalmente que el ciudadano Rafael Correa pueda volver a la patria. Pero más importante que Rafael Correa es que vuelvan las políticas de Rafael Correa, que nos dieron dignidad, que nos dieron oportunidades a los jóvenes ecuatorianos. Economista, que se recupere el dinero que ha sido robado. Por supuesto que tiene que recuperarse el dinero que ha sido robado,
Por eso la primera acción que tomaremos será enjuiciar a Odebrecht, pues el principal corruptor que ha confesado que ha cometido actos de corrupción y que aquí el gobierno ni siquiera le ha iniciado un juicio en su contra. Nosotros vamos a recuperar ese dinero, pero aplicando verdaderamente las leyes. Pero está reconociendo que hubo corrupción por parte con Odebrecht y que dice que no ha pasado nada. Pero está reconociendo usted que hubo corrupción por parte de Odebrecht, Lo que pero estoy reconociendo es que este gobierno se ha llenado la boca de la lucha contra la corrupción. vinculado a funcionarios del anterior gobierno en relación con esa empresa precisamente. Estamos reconociendo que este gobierno que dice que ha luchado contra la corrupción no ha sido más que meros discursos, porque no ha recuperado ni un dólar, porque no ha enjuiciado a los corruptores, como es esa empresa Odebrecht. Nosotros sí los enjuiciaremos, a diferencia de este gobierno. Ex vicepresidente que está cumpliendo una condena, hay ministros, otros evidentemente que están prófugos. Claro, hay gente que cometió ilegalidades, que los denunciamos nosotros mismos, como el caso de Pareja Yanuseli, como el caso de Alex Bravo, pero también hay casos de clara persecución política, en donde no hay pruebas, en donde lo que se buscó es simplemente excluir nuestra participación del proceso político. Como el caso de Rafael Correa, en donde una vez ya incluso inscrita su candidatura para la vicepresidencia de la República, al apuro sacaron una sentencia írrita para que luego de una impugnación puedan decir, uy, justo ayer le quitaron los derechos políticos, no vamos a permitir que sea candidato a la vicepresidencia. La entrevista gira en torno a sus propuestas y quisiera preguntarle, una situación que no va a poder dejar de afrontar es la migración venezolana que hay en el país. Se calcula que hay alrededor de 500.000 venezolanos acá. ¿Cuál va a ser su postura y el manejo ante esa situación? Mira, nosotros hemos ya tenido un diálogo inicial con el sistema de las Naciones Unidas para poder impulsar una política centrada en la humanidad, en donde otorguemos un rol a la ACNUR, a la Agencia de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tenemos que establecer una política que diferencie quienes cometen actos delictivos a quienes están migrando por razones humanitarias. Tenemos que tener consecuencia también con lo que nosotros hemos exigido para los derechos de nuestros migrantes ecuatorianos en el exterior y poder lograr unas soluciones que contribuyan a, de forma ordenada, tener una política de humanidad en el Ecuador y en toda América Latina. Ahora, ya está aprobada una ley de movilidad y aparte de eso, de ahí es una cifra que ahora hablamos de 500.000 personas, pero se prevé siga aumentando cuando hay un salario que no llega ni a los $2 en Venezuela. Y ahí sí quiero preguntarle, usted tiene una buena relación con presidentes de la región, lo hemos visto en múltiples reuniones con presidente de Argentina, estuvo en Bolivia junto a Evo Morales, ha mostrado su beneplácito, por decirlo de alguna manera, su aval al gobierno de Nicolás Maduro y ha hablado de fomentar una unidad regional, pero ¿bajo qué modelo? ¿Bajo qué modelo de gobierno? Considerando, y le quiero citar, sí, el ejemplo ahí de Venezuela, de lo que está pasando, porque cada vez hay más venezolanos que buscan salir de ese país. Mira, nosotros creemos en la integración regional. Yo no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela de ningún otro país. Si nos invitan, estaremos en todos los países del mundo, construyendo relaciones que beneficien a nuestro pueblo, generando becas, intercambio educativo, generando comercio, producción, oportunidades de trabajo para los ecuatorianos. Pero sí es importante mencionar cuál es su postura, porque recordemos lo que ha venido pasando con Venezuela. Hay países que reconocen a Juan Guaidó como el primer mandatario y hay países que reconocen a Venezuela, por eso a Maduro, perdón. Por eso le pregunto, sí, ¿cuál es su postura frente a lo que sucede hoy en Venezuela, ese gobierno siendo un país del que usted considera debe formar parte de una integración regional? Mire, le doy un dato. Ya mismo hasta los propios Estados Unidos van a dejar de reconocer a Juan Guaidó. Así que el mundo entero se ha dado cuenta de que esos intentos fallidos por generar desunión, por generar incluso tambores de guerra en nuestra región, por suerte se han aplacado. ¿Pero usted está de acuerdo con las políticas que se implantan en Venezuela con el modelo de gobierno? Nosotros no vamos a replicar el modelo venezolano de ninguna manera. Nosotros tenemos prioridades en el Ecuador, que son generar trabajo, diversificación económica, oportunidades para nuestro pueblo. Y ya lo hicimos con Rafael Correa. Por eso los ecuatorianos quieren volver a eso. Usted lo acaba de mencionar, economista, pero lograr una unidad regional es porque hay concordancia o coincidencias en la aplicación de políticas de gobierno. Por eso uno busca quizás esa unidad a través de coincidencias. Usted acaba de mencionar, en el anterior gobierno se manifestaron públicamente esas coincidencias con el gobierno venezolano. ¿Usted va a mantiene esa línea de coincidencias en criterios dentro del régimen de gobierno? Mira, la integración regional se logra porque tenemos una identidad común como latinoamericanos. Por eso nuestra integración regional se centrará en toda Latinoamérica y el Caribe. Y le voy a dar un ejemplo concreto. Hace 2 meses aproximadamente estuve yo en la República Argentina.
Me reuní con el presidente Alberto Fernández y gracias a esa integración hacia hermandad entre los pueblos latinoamericanos tenemos garantizadas ya 4 millones de dosis y media para poder, 4,5 millones de dosis para poder atender a las familias ecuatorianas. ¿Se reunió ya con Evo Morales? ¿Se ha reunido con Nicolás Maduro también? No, no me he reunido con Nicolás Maduro y no es esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad es dotar de la vacuna a las familias ecuatorianas y presentaremos... Pero se lo pregunto porque también se reunió con Evo Morales. Presentaremos en poquísimos momentos el cronograma de vacunación que permitirá a la economía recuperarse, que permitirá a las familias recuperar algo de tranquilidad y permitirá también que los jóvenes se reincorporen a la sociedad, se reincorporen a la dinámica social y podamos restablecer nuestras relaciones humanas. ¿Vamos a tener reuniones con otros países de la región, así como ya lo ha hecho con Argentina y con Bolivia? ¿Con quién más se va a reunir ahora en esta época de campaña? Nosotros ¿con otros mandatarios? Estamos cerca de lograr reuniones con otros mandatarios de la región. No está programado, pero si es que recibimos una invitación, con todo gusto iremos. Estamos incluso gestionando para poder tener reuniones ya con el equipo de transición del presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Tenemos excelentes relaciones con nuestros amigos en el Partido Demócrata y aspiramos a que eso contribuya a una excelente relación que genere trabajo, defensa de los derechos de nuestros hermanos migrantes y oportunidades de intercambio de conocimiento, por ejemplo, con los Estados Unidos. Economista, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias. Pueblo ecuatoriano, el 7 de febrero ustedes tienen la oportunidad de devolverle la dignidad a nuestro pueblo. El 7 de febrero, lista 1, es lo que nos permitiría recuperar la dignidad. Gracias por haber estado con nosotros en los desayunos. Hasta aquí llegamos. Enseguida vienen las noticias en Teleamazonas. De mi parte, que tengan un excelente fin de semana.